Me baso fundamentalmente en el trabajo de investigación de la historiadora francesa Aude Argus. Ella ha identificado algunas estrategias, yo identifico algunas más, y claro, mi aporte en este caso es haberle dado un contexto a ese conjunto de estrategias, y para esto propongo una periodificación de Cajamarca en el siglo XVII, algo que es inédito, no existe. Sobre el siglo XVI cajamarquino, el siglo de la conquista, existe abundante bibliografía. Hay numerosos estudios sobre la captura de Atahualpa y desde distintos enfoques, que no está mal, claro está. Sin embargo, me pregunto, si la captura de Atahualpa no se hubiese producido en la plaza de armas de Cajamarca, entonces ¿Cajamarca estaría fuera de la historia? Lo digo porque la historiografía se ha ocupado muy poco, casi nada, de los siglos XVII y XVIII del periodo virreinal. Y el siglo XVII, que trabajo, a mí particularmente me parece interesante, porque aquí se produce el mestizaje a gran escala, digamos, porque el mestizaje empieza desde el siglo XVI, y por lo tanto aquí está la parte de nacimiento de la Cajamarca actual. Otra cosa ocurre con el periodo prehispánico. Tenemos los valiosos trabajos de los hermanos Reuchlin, de la misión japonesa, de Julio César Tello, de Roger Rabines, del proyecto Apu Rumitiana, que encabeza Sol Siré, del Museo Etnológico del Japón y de la Universidad de San Marcos, entre otros, ¿no? La ponencia la he dividido en dos partes. Una primera está dedicada al pueblo de indios San Antonio de Caxamarca y una segunda a los migrantes españoles a este pueblo y las estrategias que usaron para legalizar y legitimar su presencia aquí. A ver, comienzo. 1. El pueblo de indios San Antonio de Caxamarca. Después de la captura de Atahualpa, Francisco Pizarro le entregó Cajamarca como encomienda al conquistador Melchor Verdugo en 1535. Este conquistador, como ustedes saben, estuvo presente ese fatídico día, el 16 de noviembre de 1532. Con la encomienda, Melchor Verdugo tuvo bajo su poder a los nativos de las 7 huarangas de Caxamarca. Lo explico un poco. La población nativa de Caxamarca, antes de la llegada de los españoles, estaba organizada en 7 huarangas, que eran las siguientes: Guzmango, donde está actualmente la provincia de Contumasá; Chuquimango, donde también está la provincia de Contumasá; Chondal, la provincia de San Miguel y Santa Cruz; Pampamarca, donde están las provincias de Celendín y Pampamarca, Hualgayoc también; Caxamarca, donde nos encontramos actualmente; Mitmaes, que era un grupo de migrantes foráneos que realizaban una determinada labor. Habían mitmas económicos sociales y mitmas militares. Ya ellos estaban ubicados en zonas estratégicas, como los porconeros, por ejemplo. Los porconeros son de la etnia Cañar del Ecuador, y ellos llegaron aquí por orden del Inca como mitmas, ¿no? Y estuvieron ubicados en las alturas del valle con una visión estratégica hacia el valle. Y Pomamarca, que es la última, ¿no? Estas dos últimas huarangas, Mitmas y Pomamarca, es una creación propia de los incas. Pomamarca se encuentra hoy en el distrito de Asunción. ¿Qué era una huaranga? Un grupo étnico que contenía a 1000 pobladores aproximadamente. A su vez, cada huaranga tenía pachaquías, entre 5 a 10 aproximadamente. ¿Qué era una pachaquía? Era un grupo étnico también, aunque de menor tamaño que la huaranga y con un mayor grado de homogeneidad y movilidad, que contenía a 100 pobladores aproximadamente, ¿no? En conjunto, las 7 huarangas, a la que los españoles llamaron el Reino de Caxamarca, fueron entregadas por Francisco Pizarro a Melchor Verdugo. Era, les comento, una época de caos y desgobierno, por lo que Verdugo hizo lo que quiso, ¿no? No existía una tasación oficial de los tributos.
Entonces él pedía lo que quería, pero él lo que más deseaba eran tributos en metal, ¿no? En dinero, pero la economía en aquella época todavía no estaba metalizada, monetizada. Ese es un trabajo que hace el virrey Francisco de Toledo posteriormente. Él exigía tributos en metal, y cuando los indios de Caxamarca no querían entregarle, pues él abusaba de ellos, e incluso se hablaba de que había matado a muchos, ¿no? Se lo ha conocido como un encomendero bastante cruel, ¿no? Sin embargo, esta época como de poder absoluto de Melchor Verdugo le duró poco tiempo, o sea, entre 1535 y 1542, porque llega el gobernador Vaca de Castro con la misión de combatir a los encomenderos rebeldes. Él traía las nuevas leyes, y Melchor Verdugo toma una posición bastante dubitativa frente al gobernador, ¿no? Es decir, no quería enfrentarse a los encomenderos rebeldes. De esto se dio cuenta el gobernador, y además de que la encomienda de Caxamarca era muy grande, porque imagínense, abarcaba parte del centro centro y sur de la actual región Cajamarca. Esta posición dubitativa de Verdugo le valió que le partieran la encomienda en dos. Verdugo se quedó con 4 guarangas, y 3 guarangas se le entregaron a otro conquistador llamado Hernando de Alvarado. ¿Qué era una guaranga? Perdón, ¿qué era una encomienda, ¿no? Para ponerlo más en claro, la encomienda es una institución feudal, se había establecido en España. Consistía en que existía una persona de mayor poder que iba a proteger a otra de menor poder a cambio de algo, ¿no? En este caso, el conquistador Melchor Verdugo era el encomendero, tenía el deber de proteger a los indios encomendados, y a cambio los indios encomendados le daban tributación. Como en aquella época, lo repito, no existía todavía la tributación no estaba todavía monetizada. La tributación que ofrecían los indios era en mano de obra o en especies, ¿ya? Claro, ese fue como un premio, ¿no? Para los conquistadores. En este caso, el premio para Verdugo. Los franciscanos ingresan a Cajamarca el año 1549 por órdenes de Pedro de la Gasca. Ustedes saben que Pedro de la Gasca fue el que logró pacificar el territorio. Ellos se van a encargar de la evangelización de los indios de las 7 guarangas, es decir, de los indios de la provincia colonial de Cajamarca, no del corregimiento, ya porque ingresan otras órdenes religiosas. Los agustinos, por ejemplo, entran a la provincia colonial de Huamachuco, los mercedarios a la provincia colonial de Huambos, y aquí a la provincia colonial de Cajamarca ingresan los franciscanos. Según Toribio y Córdoba, el proceso de evangelización en ese momento les fue sumamente difícil, en tanto los indios aún no estaban reducidos y se encontraban dispersos en más de 500 pueblos, y se ubicaban además en zonas inaccesibles y muy lejanas, ¿ya? Es decir, los pueblos caxamarcas estaban dispersos en distintas partes porque ellos todavía estaban bajo otra lógica distinta, ¿no? Ellos tenían una lógica de ocupación del territorio distinta a la que los historiadores le han llamado la territorialidad discontinua. Estaban constantemente yéndose de un lugar a otro en busca de la producción e intercambio de recursos. Entonces ellos no vivían en lugares fijos, y cuando se crean las reducciones posteriormente, a estos pueblos los fijan, ¿no? Es decir, rompen con el patrón de la territorialidad discontinua de los pueblos prehispánicos. Quiero destacar el ingreso de los franciscanos a Cajamarca por varias razones. Una, porque ingresan cuando Cajamarca todavía era un asiento, ¿ya? Era una categoría poblacional inferior a la de pueblo, inferior a la de villa y a la de ciudad, ¿ya? No era una reducción aún. Dos, porque ingresan como una autoridad religiosa y política que va a disputar el monopolio del encomendero Verdugo, ¿no? Porque hasta ese momento quien tenía el poder absoluto era el encomendero Verdugo. Entran los franciscanos y le van a disputar el poder a él, ¿no? Y tres, porque los franciscanos serán testigos de la migración de españoles y criollos al lugar. Ellos, además de evangelizar, cobraban impuestos
a los indios, como el diezmo, las primicias, y también fundaron centros productivos como haciendas, con mano de obra india adentro. Es decir, los franciscanos también tuvieron poder religioso, político y económico. Unos años más tarde, el gobernador Lope de Castro, a través del corregidor reductor Joan de Fuentes, ordenó la creación del corregimiento de Cajamarca, con la reducción de 42 pueblos de indios en su interior. Es decir, los más de 500 pueblos de ascendencia prehispánica que estaban dispersos en una zona y otra, en lugares inaccesibles y lejanos, fueron reducidos a solo 42 pueblos y fueron ubicados en zonas urbanas estratégicas. Uno de estos pueblos fue San Antonio de Caxamarca. Y no fue cualquiera, fue el más importante, porque fue cabecera de corregimiento, cabecera de provincia colonial, cabecera de reducción, cabecera de las 7 huarangas, cabecera de Huaranga y cabecera de encomienda. Entonces, el lugar en el que nos encontramos, porque el pueblo de indios San Antonio de Caxamarca se ubicó aquí, en todo el centro histórico y en la periferia, fue el más importante del corregimiento. 7 años más tarde, el virrey Francisco de Toledo ordena una refundación de los pueblos de indios al interior del corregimiento. Francisco de Álvarez, que fue el corregidor reductor, pensó que 42 pueblos eran demasiados, ¿no? Fueron disposiciones de Toledo y reducen estos 42 pueblos a solamente 13, perdón. Y con estos 13 pueblos de indios se quedan dentro del corregimiento, ¿no? ¿Para qué servían las reducciones o pueblos de indios? Primero, para reducir la cantidad de pueblos dispersos. Segundo, porque se los establecía en centros urbanos, como este, y la urbanidad estaba ligada a la civilización en Europa. Tercero, porque reducidos, a las autoridades se les facilitaba el cobro del tributo, del diezmo, la primicia y otros impuestos, además de la administración de la mano de obra de los indios para el trabajo forzado. El pueblo de indios San Antonio de Caxamarca tuvo un cabildo. El cabildo era una especie de municipalidad, ¿ya? Parece que estuvo ubicado en esta recta de Casablanca. Dentro del cabildo habían autoridades indias todas, habían 2 alcaldes, regidores. Bueno, los regidores, ustedes saben que se encargan de fiscalizar a los alcaldes. Habían alguaciles, que eran especies de serenazgos de la época también. Habían pregoneros, que eran comunicadores, porque ellos salían y daban algún comunicado, digamos, al aire libre, ¿no? Aprovechaban los días domingos en los que había más gente porque participaban en la misa. La corona española les asignó a los indios de la reducción San Antonio de Caxamarca tierras, ¿ya? Por un lado, tierras para la vivienda, o sea, para que vivan aquí, en todo este perímetro del centro histórico, y también les asignó tierras para que vivan en la para que trabajen en la periferia, porque en la periferia se establecieron chacras ganaderas, agrícolas ganaderas, y se supone que los indios deberían vivir aquí de forma autónoma, ¿no? Sin ninguna molestia, sin presencia de españoles, de criollos, de mestizos, porque ya se habían experimentado políticas de cohabitación entre españoles e indios desde las Antillas, desde el siglo XV. Pero la corona española se dio cuenta de que los españoles tenían malas costumbres, tenían bajos niveles de educación, maltrataban, abusaban, mataban a los indios, les contagiaban de enfermedades. Y recuerden que en esa época los indios tenían bajísimas defensas para enfermedades nuevas, entonces morían rápidamente, una gripe podía ser fatal. Y por esa mala influencia y por esos constantes abusos de españoles hacia indios, la corona española decide fundar los pueblos de indios para que viva población exclusivamente india, ¿no? Como fue el pueblo de indios San Antonio de Caxamarca. Quiero agregar aquí algo importante. No existe un acta de fundación del pueblo de indios San Antonio de Caxamarca, ¿ya? No sé si existe el acta y está perdida en algún archivo,
de repente desaparecieron ese documento, y yo digo, no me parecería raro que los españoles tuvieran algo que ver con la desaparición de ese documento, o simplemente esa acta nunca existió, pero esto es más difícil, ¿no?, de que haya ocurrido. Pero como evidencia de que el pueblo de indios existió legalmente, está toda la documentación que el Cabildo de Indios emitió y que se encuentra en el Archivo Regional de Cajamarca, en el Archivo Regional de Trujillo, en el Archivo General de la Nación y en el Archivo de Indias en España. Hay muchos historiadores, entre ellos Alejandro Málaga, que hablan del fracaso de las reducciones, ¿no? Dicen, las políticas de reducciones no funcionaron nunca porque se desestructuraron, es decir, los pueblos de indios empezaron a llenarse de población no india, ¿no?, de españoles, criollos, mestizos en todas partes, pero sobre todo en el norte. En el sur creo que aguantaron un poco más los pueblos de indios, ¿no?, en el centro y sur peruano, pero en el norte no. Y debido a la presencia de no indios en este lugar, estas reducciones se desestructuraron. Los historiadores como Málaga dicen que la principal causa para la desestructuración de los pueblos de indios fueron causas económicas. Él dice que existieron excesivos impuestos, y además el trabajo forzado al que los obligaban a cumplir. Por estas razones, digamos, los indios disminuyeron, ¿no?, se debilitaban, se enfermaban, morían o migraban a otras partes, ¿no?, y de esa manera desestructuraban los pueblos de indios. Mi aporte en este trabajo de investigación es que no solamente existieron causas económicas, porque sí coincido con eso, sino que además existieron otro tipo de causas que el filósofo francés Michel Foucault llamó, o bueno, pensó que se encontraban dentro del orden del discurso, ¿no? Para ponerlo en términos más sencillos, dentro de la palabra oral, de la palabra escrita y la legislación. 2. La migración masiva de españoles al pueblo de indios San Antonio y Caxamarca y las estrategias que usaron para legitimar y legalizar su presencia aquí. A ver, según el historiador Carlos Contreras, las reformas toledanas, las que se ejecutaron entre 1569 y 1581, es decir, a fines del siglo XVI, que es el siglo de la conquista, fueron las que generaron las condiciones económicas, políticas adecuadas, digamos, que resultaron bastante atractivas para la migración de españoles hacia América, ¿ya? Gracias a estas reformas toledanas, les explico un poco. Por ejemplo, se potenciaron las minas de Potosí. Las minas de Potosí estaban ubicadas al sur peruano, bueno, hoy día está en la actual Bolivia, y en ese momento eran las minas más grandes, ¿no?, eran gigantescas, y de ahí se extraía principalmente plata, y toda esa plata era pues finalmente la que salía de aquí. Es decir, las minas de Potosí fueron como el gran motor económico del virreinato al inicio. El otro motor económico del virreinato fue el monopolio comercial que Lima ejercía en aquel momento también, porque Lima no solamente exportaba, también importaba productos de todo tipo desde España. Entonces estos eran como los dos grandes monstruos económicos del momento, ¿no?, Potosí y Lima. Y paradójicamente, estos dos grandes monstruos, Potosí y Lima, van a generar centros productivos en todos los corregimientos, provincias y reducciones. Es decir, estos dos grandes monstruos, Potosí y Lima, empezaron a demandar muchos bienes y servicios para su subsistencia. Entonces, ¿quiénes podían abastecer de tantos bienes y servicios para su subsistencia? Todas las provincias y todos los corregimientos y todas las reducciones coloniales. Es en ese contexto de fines del siglo XVI que Cajamarca emerge como un gran centro productivo para abastecer de bienes, en este caso principalmente a Lima, porque Lima estaba mucho más cerca, ¿no? Pero igual muchos bienes que producía Cajamarca también llegaban hasta el sur, ¿no?, hasta las minas de Potosí. Cajamarca se especializó especialmente en tejidos, ¿ya? Como otros lugares del norte también, Quito, Cuenca, Loja, toda esta zona norteña, también, Chota también, Cutervo, se especializaron en tejidos.
Es decir, nosotros fuimos grandes productores de textiles entre fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVIII. Y además Cajamarca era un gran nudo estratégico, y esto lo dicen también los estudiosos que están investigando la Cajamarca prehispánica. Ellos saben que Cajamarca era un punto nodal de las vías del Capañán que pasaban por aquí, del norte, del sur, del este, del oeste. Era un lugar estratégico para el encuentro de estos caminos, y era un lugar estratégico, por lo tanto, para el comercio. Entonces, los caxamarcas, por ejemplo, fueron comerciantes, eso dice Solciré en una conferencia dedicada a los caxamarcas, Solciré Cusicanqui. Y la hipótesis que yo tengo es que los españoles, criollos que vivieron en este lugar también fueron comerciantes, ¿no? De repente el comercio se desactivó durante el periodo de conquista por el caos, el desgobierno, pero el comercio se reactivó ya para fines del siglo XVI y durante todo el siglo XVII y bueno, y en adelante, ¿no? Ese nudo estratégico que Cajamarca fue, en realidad existió hasta la época republicana, o sea, hasta casi principios del siglo XX, ¿no? Porque fue a principios del siglo XX que recién se empiezan a construir carreteras modernas y rompen o quiebran con los caminos del Capañán, ¿no? Según Espinosa y Arbús, existían 14 familias españolas en 1572. Después se contabilizaron 100 españoles en 1615. Luego 662 en 1632, 900 en 1644 y 4000 en 1675. Si se dan cuenta, las cifras están en aumento. Según el índice documentario del Archivo Regional de Cajamarca, estos españoles venían de Sevilla, Segovia, Valladolid, Islas Canarias, Andalucía, Toledo y Madrid principalmente. Según Espinosa, la mayoría de estos migrantes españoles a Cajamarca contaban con bajos recursos económicos, ya que él no identifica apellidos de alta alcurnia, ¿no? O sea, provenientes de familias adineradas. Algunos de estos apellidos son Arana, Serna, Chinchón, Caballero, Fernández, Llanos, Espinosa, Cabrera, Goicochea, Sánchez, Chávez, Camacho, Terán, García, Céspedes, Vera, Machuca, Alvarado, Cueva, etc. Estos españoles habían llegado para no regresar más. El viaje desde España hasta aquí era pues un lapso de 3 a 4 meses aproximadamente en barco, así que mucho, y además que el viaje de por sí era infernal dentro de los barcos, así que muchos decidieron ya no volver, se quedaron aquí tuvieron su descendencia, y claro, esto nos hace recordar un poco, lo digo por las bajas condiciones económicas, a la migración de venezolanos al Perú hace poco, pero la diferencia está en que los españoles cuando llegaron se ubicaron en la escala más alta del poder, ¿no? Por la estratificación sociorracial que existía, pero también sabemos que hubo heterogeneidad socioeconómica entre ellos. Es decir, habían españoles que salieron adelante, hicieron plata, y hay otros que no, pues, ¿no? O eran de clases medias, o se mantuvieron pobres, o vagabundos, también había muchos españoles vagabundos, delincuentes, había de todo, ¿no? Como hoy día también existe de todo. A ver, una vez establecidos aquí los españoles en el pueblo de indios San Antonio y Caxamarca, lo hicieron de forma ilegal. Ya, eso sí que quede bastante claro. Los españoles establecidos en Cajamarca estaban establecidos aquí de forma ilegal porque estaba prohibida la residencia de razas no indias en los pueblos de indios, y Cajamarca había sido fundada como un pueblo de indios. Sin embargo, los españoles aquí empiezan a adquirir tierras, ¿ya?, para que puedan vivir, y además en esas tierras fundan centros productivos como haciendas, minas, obrajes. También adquieren mano de obra india a través de la mita. También empiezan a edificar algunos bienes y servicios para ellos, y además buscan esta es una lucha bastante ardua de parte de ellos, ¿no?, la legalización y la legitimación de su presencia en este lugar que legalmente era un pueblo de indios. ¿Qué estrategias implementaron entonces? Esas las voy a decir a continuación. Todavía estamos a tiempo, ¿no? No debe ser que...
y si hay bastante tiempo, al final de repente pueden venir algunas preguntas también. Sí, tiempo. A ver, primero, los españoles adquirieron tierras mediante varios mecanismos: contratos de compra-venta, donación, testamentos y usurpación, entre 1565 y 1680 aproximadamente. Aunque, repito, nada de esto era legalmente posible. Sin embargo, los españoles presentes aquí contaron desde un inicio con el apoyo político del corregidor, del virrey, de la Real Audiencia y el obispo de Trujillo. Luego compusieron estas tierras. ¿Ya? ¿Qué significaba componer? Es decir, un español podía comprar tierras mediante un contrato, pero no tenía un título legal sobre ellas. Para tener un título legal sobre estas tierras tenía que componerlas. Y para componerlas tenía que pagar un monto. El año 1644 llega un compositor de tierras a Cajamarca llamado Pedro de Meneses, y se suponía que él iba a componer, iba a entregar títulos de propiedad a todos los españoles que habían adquirido tierras. Y no es, en realidad sí, o sea, dentro de los pueblos de indios había también algunas tierras realengas, así le llamaban, ¿no? Es decir, una vez que entregaron a los indios tierras para que vivan, tierras para que las trabajen, existía una porción pequeña de tierras que quedaban como al aire libre y esas pasaban a manos de la corona y se les llamaba tierras realengas. Entonces la composición de tierras se podía hacer sobre tierras realengas, pero no sobre tierras de indios. Pero al compositor no le importa porque pues todos ellos tenían el favor del virrey, entonces componen 191 solares y casas, y por esto pagan la suma de 6,000 pesos a la corona. ¿Quién les hace el préstamo? Porque no tenían dinero, ya les había dicho. El primer financista local, ¿ya? Se llamó Baltasar Hurtado del Águila. Este sería un gran tema de investigación, ¿ya? Porque hay muchos documentos sobre este señor. Ha dejado un testamento grande también, con todas las deudas que le tenían que pagar. Y su hijo se quedó acá, su hijo ya fue, creo que Baltasar Hurtado de Chávez, creo que fue su hijo, ya criollo, ¿no? Vivió y su descendencia se quedó acá también. Sin embargo, al poco tiempo de que habían adquirido tierras y las habían compuesto, saltó un cacique indio llamado Lázaro Julcahuamán. Él reclamó que le habían compuesto tierras suyas y que le habían usurpado, ¿ya? Y para esto viajó hasta la misma corte de los reyes en España, un viaje larguísimo, y en la corte en Madrid reclamó que estas composiciones de tierras tenían que ser anuladas, ¿ya? ¿Qué pasó? Anularon algunas de estas composiciones, ¿ya? No todas, algunas. Yo lo que creo, porque tampoco está escrito, es que anularon composiciones sobre tierras usurpadas. Eso es lo que yo creo. Efectivamente, el rey y el Consejo de Indias estaban a favor de que los pueblos de indios se mantengan como pueblos de indios, es decir, con población exclusivamente india, ¿ya? Yo lo que creo aquí es que el rey y el Consejo de Indias, como estaban tan lejos y no conocían la realidad que se vivía en el virreinato, en los pueblos, entonces dijeron, pues la política de pueblos de indios tiene que ser una política fija, cerrada, tiene que implementarse sí o sí, y los pueblos de indios no se pueden desestructurar, ¿no? Lo pensaron de repente desde allá, lo imaginaron, pero la realidad aquí era otra, ¿no? Y la realidad era que los pueblos de indios y los pueblos de españoles también, que eran mejor llamados villas de españoles, estaban empezando a poblarse de todas las razas que empezaban a surgir. Entonces todos los pueblos de indios y todos los pueblos de españoles empezaban a desestructurarse, ¿ya? Como Quito, por ejemplo, en Ecuador, que era un pueblo de españoles. Solo ellos, o sea, solamente la corona y el Consejo de Indias podían otorgar los títulos de pueblo, villa y ciudad a los lugares, ¿ya? Y con Cajamarca se resistieron, porque los españoles asentados aquí hicieron varias solicitudes para que se establezca un cabildo de españoles, para que Cajamarca se convierta en villa de españoles y deje la condición de pueblo. Pero la corona española y el Consejo de Indias se resistieron. Nunca le dieron a Cajamarca el título de villa de forma legal. Entonces Cajamarca funcionó como una villa de facto, como una villa de hecho, digamos, ilegal,
si queremos llamarle así, porque los españoles fueron astutos. En toda la documentación que emitían acá, nombraban a Cajamarca como villa. En toda la documentación que emitían. Y no era villa, era una villa de facto, era un pueblo de indios, siempre fue un pueblo de indios. A Cajamarca recién le otorgan la condición de ciudad en 1802, es decir, pasa de pueblo de indios a ciudad de frente sin pasar por la condición de villa, porque debió pasar por la condición de villa, pero recién en 1802, cuando ya se está acabando el periodo colonial, y gracias a la gestión del obispo Martínez de Compañón, ¿no? Posteriormente pasa algo bastante inédito, dice la historiadora Argus, en la reducción de Cajamarca, porque un escribano de indios, Pascual Culquirraico, empieza a redactar cerca de 500 testamentos en donde indios traspasan tierras a españoles. Esto sucedió entre 1672 y 1678. ¿Qué quiere decir? Que como ya habían probado el traspaso de tierras vía compra-venta, ¿no? Y algunos de estos traspasos habían sido anulados probablemente, ¿no? Implementaron otra estrategia, ¿no? La de adquirir tierras mediante testamentos. Durante estos años de fines del siglo XVII, ya los españoles que han llegado aquí pues ya no son propiamente españoles, o sea, ya toda su descendencia está aquí, son criollos. Sin embargo, todavía había esta ambigüedad, ¿no? De si eran, o sea, si los descendientes de españoles, los criollos, eran también españoles, nacidos en América, o eran criollos. Lo de criollo es una identidad que ellos van forjando con el tiempo y que la van posicionando, digamos, y ya para el siglo XVIII la identidad criolla está bastante madura, porque se dieron cuenta los criollos de que si ellos forjaban una identidad propia, podían trabajar para apropiarse de este lugar, o sea, del virreinato. Y eso es algo que logran con la independencia, ¿no? Pero al comienzo todavía ellos estaban como, somos españoles, no lo somos, somos criollos, ¿no? Y estos criollos, ya a fines del siglo XVII, que es el siglo del boom, digamos, de los obrajes, el boom de la venta de los textiles, están cuajados y demuestran la prosperidad que tenían mediante la construcción de estas bellas parroquias que tenemos, ¿no? Mediante la construcción de la parroquia Santa Catalina y la parroquia Belén, el hospital también. Y claro, los franciscanos también dan muestras de prosperidad, porque la parroquia que construyen de San Francisco, la actual, también es muestra de esa prosperidad. O sea, construir una parroquia barroca costaba muchísimo. Ahora, fueron los franciscanos quienes siempre se opusieron a la construcción de la parroquia Santa Catalina, ¿ya? Desde 1617. Ellos decían, no, ¿para qué van a construir los españoles una parroquia para ellos? O sea, la Santa Catalina, ¿no? Que era una parroquia para españoles. ¿Para qué? Si pueden llevar misa dentro de la parroquia de San Francisco. Y en efecto, al inicio los españoles acudían a misa dentro de la parroquia de San Francisco. Pero ellos se metían a la parte delantera, o sea, debajo del techo, y en la parte frontal, o sea, desplazaban a los indios a la parte frontal bajo el sol y en el cementerio, porque en ese tiempo funcionaba el cementerio en el frontis de la parroquia de San Francisco. Entonces estaban al lado de los muertos y bajo el sol, y así escuchaban misa. Y los españoles estaban adelante, ¿no? Entonces los españoles decían, no, pues tampoco podemos estar de esa manera. Entonces querían construir su parroquia de todas maneras. Y los franciscanos se oponían a esto. ¿Por qué razón? Porque la construcción de la parroquia Santa Catalina legitimaba la presencia de los españoles aquí. O sea, era una estrategia para legitimar su presencia, y los franciscanos lo sabían muy bien. Destruyeron la parroquia Santa Catalina hasta en 3 ocasiones. Recién la cuarta vez, en la cuarta construcción, se termina de construir, y esto se logra en 1682, es decir, casi a fines del siglo XVII. O sea, ya saben, ¿no? Si es que los españoles tuvieron muchas dificultades para establecerse en el pueblo de indios, a pesar de que tuvieron el apoyo político del virrey, del corregidor, del obispo de Trujillo, de los compositores, a pesar de que tenían apoyo político fuerte de las autoridades locales internas, si los españoles sufrieron para establecerse aquí, legal y legítimamente,
fue por los franciscanos, ¿ya? Porque los franciscanos querían tener todo el monopolio del poder, ¿no? Tenían el poder religioso, poder económico, poder político, ¿no? Y los españoles les disputaban este poder, ¿no? ¿Qué pasó después en el siglo posterior al XVIII? Entre 1700 y 1799, les cuento que llegó una crisis económica a todo el virreinato peruano debido al terremoto de Lima. Hay un terremoto que ocurrió en Lima el año 1687. Yo lo que creo es que, como Lima era el principal mercado de venta de los textiles cajamarquinos, porque repito, los criollos cajamarquinos que se enriquecieron fue gracias a los textiles y al comercio, como Lima era el principal mercado de compra de estos textiles, entonces la crisis económica llegó a Cajamarca tras el terremoto de Lima de 1687. La crisis continuó porque además las reformas borbónicas posteriormente permitieron el ingreso de textiles europeos que le hicieron la competencia a los textiles cajamarquinos y norteños en general, y eso agudizó mucho más la crisis, ¿no? Sorpresivamente, dicen dos historiadores, Andrade y Domínguez, ya en la documentación que emitía el corregimiento desaparece el término de villa, es decir, los españoles ya no insisten ya con el tema. Y la hipótesis que yo tengo es que una parte, ya no creo que todo, pero una parte de esta élite criolla migra hacia otra parte debido a la crisis económica que se había producido, ¿no? Cajamarca va a entrar en una crisis hasta fines del siglo XVIII, es decir, hasta el descubrimiento de las minas de Hualgayoc, que se produce en 1772. Las minas de Hualgayoc van a reactivar otra vez la economía cajamarquina y van a llegar, esta vez, una nueva migración de españoles y criollos aquí a Cajamarca, y esta vez, bueno, vienen ya de Cataluña, vienen del País Vasco, vienen de Navarra, de Galicia, de Vizcaya, porque antes estos españoles de estos lugares estaba prohibida su presencia aquí, no podían viajar. Pero a fines del siglo XVIII las reformas borbónicas aperturaron la posibilidad de que ellos pudieran venir a América y llegan de estas procedencias, ¿no? Uno de estos españoles es Miguel de Espinach, que ustedes lo conocen porque tiene su casa aquí a media cuadra de la Plaza de Armas, y él va a llegar, bueno, va a ser probablemente el personaje más poderoso del momento, y él va a llegar junto a sus sobrinos, los Iglesias Espinach. Uno de ellos, como ustedes saben, es su sobrino nieto, ¿no? Miguel Iglesias, que fue presidente del Perú. Y ustedes saben, Miguel Iglesias, protagonista, bueno, uno de los protagonistas principales de la guerra con Chile. Bueno, eso es todo, y quiero aprovechar los últimos minutos, ¿no? ¿Alguna pregunta? De repente un par, para ya despedirme. Gracias. Por favor, un fuerte aplauso para Carlos Reyes. Súper interesante nuestra historia, ¿no? Y todo el detalle que podemos obtener a través de la tesis de Carlos. Me imagino que debes haber tenido un buen tiempo de haber estado investigando todo el detalle. ¿Cuánto tiempo te llevó, Carlos, más o menos? 2 años. ¡Wow! Tenemos preguntas del público, por favor. No sé si alguien quiere referirse a algo, alguna consulta, duda. Por favor, si pueden alcanzar el micrófono. Buenas tardes, felicitar al ponente. Buenas tardes, doctor Carlos. Bueno, yo quisiera hacer una inquietud, una pregunta. Hay una provincia que está ubicada en el sur de la región de Cajamarca, que es la provincia de San Pablo. Es una de las últimas provincias en tener su ascensión a esta categoría. Antes era un distrito. Y según la historia, se habla de que la provincia de San Pablo tiene la categoría de villa. Y usted hace un instante refirió la jerarquía de los españoles a las ciudades del sur de América: pueblo, villa o ciudad. ¿En qué podemos aseverar que esta versión de que San Pablo es una villa, considerando que era una ciudad más pequeña que Cajamarca, y Cajamarca no ostentaba el título de villa? Quisiera si tiene alguna referencia. Muchas gracias por su respuesta. Claro, gracias. En realidad no existió ninguna villa legal en todo el corregimiento de Cajamarca. Todas fueron villas de facto. San Miguel de Payaques también ostentó el título de villa. San Pablo también, y había muchas más.
Celendín también, a título de villa, pero fueron villas de facto, villas ilegales, ¿no? Porque los únicos que podían otorgar esos títulos eran la corona española, el Consejo de Indias, pero como al menos en el caso de Cajamarca, como pueden ver, y Cajamarca era cabecera del corregimiento, no se le otorgaron hasta 1802 y la elevan a la condición de ciudad de frente, ¿no? De pueblo a ciudad. Sí, hay otra pregunta del amigo Spencer. Buenas tardes, amigo Carlos, felicitaciones en primer lugar por esta magnífica exposición. Mi pregunta también va más o menos en esa misma línea de lo que había preguntado el amigo que me antecedió. Cajamarca tiene ese problema del reconocimiento de villa, o hay un problema en la disputa en este caso. ¿Qué otras ciudades o en qué otras partes del país, si es que de repente se ha investigado, existen casos similares, y qué ciudades o qué lugares sí han sido reconocidos como tales legalmente en lo que hoy conocemos como, o en lo que fue el virreinato del Perú en ese tiempo? Claro, los historiadores, bueno, en este caso Aquito y Rosaura, dicen que las reducciones tuvieron como, o sea, no fracasaron en el sur peruano, en el norte peruano sí fracasaron, ¿no? Yo lo que creo es que la migración masiva de españoles y criollos se dio al norte peruano, ¿no? Por varias razones, por el clima, por la baja altitud, porque el comercio estaba mucho más desarrollado aquí, porque las zonas son más parejas, digamos. Hay una transitabilidad hacia la costa mucho más cercana, hacia la ceja de selva también. Entonces, bueno, tierras agrícolas fértiles, mano de obra abundante. Entonces, los pueblos del norte eran más atractivos para los españoles, y por eso el mestizaje es mayor en el norte peruano, ¿no? Entonces, en el norte es donde fracasan las reducciones, en el norte es donde los españoles intentan fundar villas, pero no pueden. En el sur no ocurrió tanto esto, ¿no? En el sur se han mantenido las reducciones. ¿Alguna pregunta adicional? Buenas tardes, doctor Carlos. El término más correcto para poder entender al Perú antes de la independencia es virreinato o colonia. Y las autoridades en el pueblo de indios, ¿de qué tipo ejercían su poder dentro de la jurisdicción que les correspondía, y qué tan vinculante era el poder de estas autoridades de indios que tenían en aquella época? Y otra pregunta, si nos puede ilustrar un poco más sobre las fuentes que ha consultado para la tesis que está elaborando. Claro, hay un debate sobre ese tema, ¿no? Algunos dicen que fuimos un virreinato hasta la llegada de las reformas borbónicas, y que desde las reformas borbónicas en adelante somos una colonia, porque el poder se centralizó a partir de las reformas borbónicas, subsumieron a todos los poderes locales. Pero bueno, yo llamo indistintamente virreinato o colonia al siglo XVII o al proceso del siglo XVII. Sobre las autoridades, bueno, existieron varias autoridades. El virrey, que era la cabeza, y este virrey era el que estaba, digamos, tenía como una alianza con todas las autoridades menores, ¿no? Una autoridad menor eran los oidores, que estaban en la Real Audiencia. Habían varias reales audiencias, había una en Trujillo, por ejemplo, otra en Lima. Aquí en estos pueblos más apartados habían corregimientos. El corregimiento no era en este caso era un corregimiento de indios. Ellos administraban justicia, problemas económicos también como una primera instancia, ¿no? En segunda instancia ya se subía a la audiencia. Y bueno, existían también los caciques, que tenían su propio orden, pero trabajaban para el corregidor. Esencialmente se encargaban del cobro del tributo. El corregidor de indios también cobraba tributo. Bueno, cada reducción, cada corregimiento también tenía provincias coloniales, y en cada provincia había un teniente corregidor, y en cada reducción había un gobernador de reducción, ¿no? Que estaba adscrito al corregidor. Esas son las autoridades. Sí. Rosita. Ya, Carlitos, felicitaciones por hacer este tipo de investigación. Y mi pregunta es, tú hablas de que los españoles, para legitimar
tener tierras, no había, era pueblo de indios. Y entonces los españoles legalmente no podían acreditarse como dueños de tierras, ¿no? Entonces la pregunta es, una de las estrategias era que se hicieron testamentos de los indios para los españoles, ¿no es cierto? Pero se supone que los indios no hablaban español, se supone, ¿no es cierto? Entonces, hacer un testamento, yo estaba pensando, significa leer, escribir, entender, conocer las normas del derecho, y se supone que los indios no conocían las normas del derecho occidental, español, ¿no? Entonces había que hacer un pago, se supone, a la persona que hacía el testamento, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué nos puedes decir? Claro. El principal documento que estaba prohibido hacer para adquirir tierras eran los contratos de compra-venta, porque estaba especificado en la norma. En cambio, los testamentos no, las donaciones tampoco. Y varios traspasos de tierras se hacían a través de donaciones y testamentos, como un artilugio legal, digamos, ¿no? Quienes controlaban las tierras al inicio eran los caciques de las 7 huarangas. Poco a poco, había también un cacique gobernador, ¿no? Y los corregidores lo que hacen es aliarse con los caciques gobernadores para desplazar del poder, o sea, del control de las tierras a los caciques de las 7 huarangas, y compran al escribano de indios. ¿Quién era el que hacía los testamentos? El escribano. Para esa época había un proceso existió un proceso de castellanización bien intenso. Eso sucedió en todo el norte peruano. Por eso es que aquí se habla más del castellano que el quechua, ¿no? Solamente hay 2 pueblitos, Porcón y Chetilla, que hablan quechua, pero por lo general los campesinos y personas del área urbana son castellano hablantes. Entonces el proceso de castellanización se inició desde forma muy temprana por esta presencia masiva de españoles y criollos en esta zona. Pero el que se encargaba del traspaso de tierras, o sea, de redactar los documentos, era el escribano de indios, Pascual Culquirraico. Lo que él hacía era recoger la voz de los indios, ¿no? Si ya la voz era en castellano, bueno, el escribano también sabía hablar y escribir en castellano, y si era en quechua, también podía hacer la traducción. Pero al final en el documento se plasmaba la voluntad del indio a través del escribano. Ahora, los traspasos de tierra se pueden haber hecho bajo presión, eso no lo sabemos, habría que investigar más a fondo, pero sí se sabe que en esa época había crisis fiscal, o sea, había una mayor presión fiscal sobre los indios, y parece que muchos se endeudaron, y los españoles utilizaron este endeudamiento para cobrar ese endeudamiento mediante el patrimonio, ¿no?, personal. Eso es. ¿Alguna pregunta adicional? Ok, por favor. Carlitos, felicitaciones por tu disertación. Yo tenía una duda respecto a alguna información antigua que yo tenía respecto al proceso de asentamiento de los españoles en Cajamarca y los abusos que se tuvieron para con los indios. En la bibliografía que tú has consultado, has podido saber, por ejemplo, ¿no?, acá en lo que tú decías, es que 42 pueblos se agruparon en San Antonio de Cajamarca para formar San Antonio de Cajamarca, y entonces podría considerarse eso remanentes de la población existente. ¿Se tiene alguna información un poco más fidedigna de cuánta gente vivió en esta zona y a cuánto se redujeron luego de la presencia de los españoles? Sí, bueno, los 42, cuando llegaron los franciscanos encontraron más de 500 pueblos dispersos, dicen ellos, en el corregimiento. El corregimiento, digamos, estaba ubicado dentro, o la parte, ¿no?, del centro y sur de la actual región, o sea, desde el este de Chota, porque el oeste pertenecía a Huambos, pero Huambos también era parte del corregimiento, o sea, desde Chota, Cutervo, hasta el sur, hasta Huamachuco, o sea, hasta la Sierra Liberteña. Todo eso era el corregimiento de Cajamarca, y en todo el corregimiento existían más de 500 pueblos dispersos, y bueno, ya les dije que estaban dispersos por la lógica de la territorialidad discontinua, y cuando los reducen a 42 pueblos, en el primer proceso reductivo de 1565. Pero el virrey Toledo se da cuenta de que son muchos, entonces reducen estos 42 pueblos a solamente 3 en todo el corregimiento. Uno de esos pueblos es San Antonio de Caxamarca,
que va a ser además la cabecera principal, o sea, la reducción principal de todo el corregimiento, de toda la provincia, de todas las provincias. Había 3 provincias dentro del corregimiento. La provincia de Huambos, que está en la parte oeste de Chota y Cutervo, la provincia de Cajamarca o Caxamarca, que está en todo el centro, y la provincia de Huamachuco, que está en la Sierra Liberteña. Esas 3 provincias coloniales forman parte del corregimiento. Y dentro de estas 3 provincias y todo el corregimiento existieron estas 13 reducciones que se las fundó en 1572. Bueno, sí, creo que... Qué interesante, la verdad, Carlitos. ¿Tienes referencia de quiénes más acompañaron al apellido Espinach en esta segunda entrada a Cajamarca de los españoles? Sí, hubieron bastantes españoles, sobre todo catalanes y vascos, ¿no? Uno de ellos los Casanova, por ejemplo. Que el apellido sigue vivo, claro. Sigue presente, perdón, estoy vida, ¿no? Hay muchos Casanova, Iglesias también, Escalante también son españoles. O sea, digamos, por esta migración española en la que llega Miguel Espinach, se va a formar una nueva élite en Cajamarca. Porque la primera élite de la que hablé, obrajera comercial, y que va a tener un siglo de esplendor en el siglo XVII, y la segunda élite se va a formar a partir de las minas de Hualgayoc, y aquí va a estar don Miguel Espinach. ¿Dónde podemos encontrar tu tesis? Por si nos hemos quedado curiosos, sí. Seguir investigando y chequeando, porque sé que todavía no la tienes físicamente, sino de manera virtual, pero me imagino que todavía no la publicas, ¿no? Va a haber un momento en el que claro, va sí, a aparecer. Me gradúo ahora en noviembre, así que mi tesis la quiero publicar como libro. Voy a ir a la municipal de provincial a ver si se aceptan la vamos a publicación esperar del libro. así calientita. Y si es así, pues para el otro año, ¿no? Ya le estoy avisando. Bueno, tengo un perfil público, Carlos Reyes Álvarez, por allí pueden ver la noticia. Lo máximo. Solo eso, gracias. Carlos Reyes, un fuerte aplauso para él, por favor. Un importante tema que acabamos de tratar, la disputa por Cajamarca, pueblo de indios o villa de españoles, siglo XVII.